bendición y vida eterna. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y es la vida que todos necesitamos en este día, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Y la Biblia nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y hace más de 2000 años el Señor Jesucristo, Dios, el que creó todas las cosas, el que creó el universo, el que creó el sol, el que creó nuestro cuerpo, el que creó nuestra alma, el que nos hizo a nosotros, estuvo en esta tierra. Estuvo aquí, ¿verdad? Enseñándonos, porque desde el principio lo que Dios ha querido siempre es estar con su creación, con la humanidad. Y la Biblia nos dice, fíjense lo que la Biblia dice que Dios no redimió, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, ¿verdad? Pues los encerró y bueno, es lo que dice el Evangelio de Judas. Pero a nosotros, a los seres humanos, Dios tuvo misericordia de nosotros y la misericordia está pues al alcance de todos nosotros, está lista para que nosotros regresemos a Dios, estemos en comunión con Dios, y por eso nosotros tenemos que glorificar a Dios, aprender de Dios, porque pues fuimos creados para aprender, fuimos creados para ser diseñados, y el principal objetivo es de que la Biblia dice, ¿verdad?, que en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios a través de Jesucristo, quien vino a esta tierra. Nosotros vamos a conocer al Padre, el carácter de Dios, a través de Cristo. Por eso la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, lo que nosotros no podemos cumplir. Él lo vino a cumplir por nosotros. Y en estos días, pues como podemos ver en el cielo, que es una luna llena, una luna muy grandota, ya estaba bien grande la luna, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos dejó para saber los tiempos y las estaciones y las fiestas de Dios. Entonces en esos días, hasta el lunes, creo que el lunes o el domingo, pues se va a continuar celebrando la fiesta de los tabernáculos. En Israel ahorita, Dios mío, están de fiesta por todas partes en la nación de Israel, en Jerusalén. Ellos están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Como Dios se los mandó, ellos están celebrando la sombra de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta del Sukkot, de la fiesta de las cabañas, ¿verdad? Pues así se le llaman. Pero nosotros recordamos que un día nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a entrar con Dios a la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que al pueblo de Israel Dios le dijo que cada año, como lo estuvimos viendo la vez pasada, cada año tenían que subir a Jerusalén, y como dice el libro de Nehemías 8, no, ¿verdad?, no se vale llorar, no se puede llorar. ¿Por qué? Porque es un ensayo. Hasta Dios quiere que ensayemos estar contentos cuando estemos en su presencia, que yo creo, ¿verdad?, que no va a ser necesario esforzarnos para estar contentos. Te llama la fiesta de la alegría también, la fiesta, ¿verdad?, en la cual nosotros vamos a estar en la presencia del Señor Jesucristo, pues por toda la eternidad, preparando pues a las nuevas generaciones que vengan,
Porque la Biblia nos dice los profetas que en el milenio nosotros vamos a seguir aprendiendo las leyes de Dios. Eso nos lo dice en el libro de los profetas. Y la ley de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor Jesucristo, cuando Él venga a esta tierra, los sacrificios se van a llevar a cabo todavía. No para ser redimidos, perdonados, no. Se va a llevar a cabo hasta que entremos a la eternidad. De la eternidad, pues ahí sí va a ser otra cosa muy diferente a lo que podemos imaginar. Pero en el milenio se van a seguir llevando a cabo estos sacrificios. Es lo que algunos dicen, ¿verdad? ¿Por qué se va a llevar a cabo sacrificios si ya el Señor vino y murió? Porque tenemos que recordarle a las nuevas generaciones, lo que hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a estar sentado en el trono de Jerusalén, que es el Señor Jesucristo. Es para que lo recuerden, para que lo vean. Porque por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros tendemos a que se nos olviden las cosas, y a las nuevas generaciones, a los nuevos nacimientos, los nuevos seres humanos, les vamos a estar recordando, enseñando lo que el Señor Jesucristo hizo en Él, cómo nos redimió a la humanidad, cómo perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Entonces por eso es lo que nosotros tenemos que empezar a captar, qué es la vida eterna. Claro, el mundo, este planeta va a estar como el paraíso. ¿Por qué? Porque el Mesías va a estar en esta tierra reinando. Y si cuando Él vino hace 2000 años atrás, se andaba en burrito, la luz que conocían era la de las lámparas o la del aceite. Era la única lumbre que conocían, la de la madera. Era la única luz que conocían. No había automóviles, no había luz eléctrica. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, por 33 años, ¿verdad? La Biblia dice que la luz vino al mundo. Y miren hasta dónde ha llegado el ser humano. 4000 años atrás, en burro, ¿verdad? Era imposible imaginar volar. Después del Señor Jesucristo, a nuestros tiempos, Dios mío, la tecnología ha avanzado muchísimo. Por eso en el milenio va a ser un mundo pues completamente diferente. Va a ser un mundo completamente diferente. Cuando entremos a la eternidad después de esos 1000 años, la Biblia dice que Dios va a hacer cosas nuevas. Va a haber un mundo nuevo. Nuevo no está hablando que lo va a hacer como nuevo, o sea, lo va a limpiar. No. Es algo nuevo, completamente diferente de lo que nosotros podamos tener en la mente. Por eso va a ser nuevo, una nueva creación, no una creación restaurada como la del milenio, no. Va a ser un mundo nuevo, y la Biblia dice que va a ser nuevas todas las cosas, pero eso va a ser hasta que entremos a la eternidad. Todavía nos falta el pasar, primero pasar por esta era, después en el milenio, 1000 años, después entramos a lo que es la eternidad. O sea que todavía nos falta mucho camino. Por eso vemos en la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Echemos mano de la vida eterna, porque todo esto pues algún día va a pasar. Y en la fiesta de los tabernáculos nosotros vemos, ¿verdad?, que es cuando el sumo sacerdote entra una sola vez al lugar santísimo. Lo vimos el domingo pasado en el libro de Levítico 16, cómo Aarón tenía que hacer el sacrificio, cómo estaba el sacrificio para Dios, y el sacrificio
que se le llama el chivo expiatorio, el que se iba para el desierto, ¿verdad? Con todos nuestros pecados. Entonces, nosotros vemos en la Biblia que hoy en día, pues, no se podría celebrar la fiesta de los tabernáculos tal como la Biblia lo manda. No se puede, porque no puede haber sacrificios, porque no hay templo todavía. Por eso, como dijo el Señor Jesucristo en la última cena, ¿verdad? En la cena del Señor, dijo: hagan eso en memoria de mí, ¿verdad? Todo eso nosotros lo recordamos para ver en qué consiste el sacrificio de Cristo, en qué consiste su obra como Redentor, su obra como sumo sacerdote. El domingo vamos a hablar de su obra como sumo sacerdote en el libro de Hebreos. Cuando hablamos en Levítico 16, le dimos un repaso cómo Cristo cumplió. No fue que Cristo hiciera las cosas a la manera de Aarón y de sus hijos. No, Aarón era una sombra, era una copia de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer cuando se presentara en el lugar santo, en el trono de Dios. Nosotros, esta generación, no sé los que están en el paraíso, los que se fueron con Cristo, no lo sé, pero nosotros, no sé si lo vayamos a ver al Señor Jesucristo con las vestimentas de sumo sacerdote. No sé si lo vayamos a ver, porque Él viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. No sé si allá lo grabaron y lo vamos a ver en algo, no sé, pero bueno, no sé. Pero el Señor Jesucristo, para entrar al lugar santísimo en el templo, eso lo vamos a ver el domingo, ¿verdad? Tuvo que tener sus vestimentas, y las vestimentas tienen mucho significado. Por ejemplo, los sumos sacerdotes traían algo en la cabeza que era de color blanco, y eso simboliza que los pensamientos, que la mente, ¿verdad?, representa la santidad de Dios, que la mente, los pensamientos del sumo sacerdote pues eran santos, se puede decir, solamente estaban en las cosas de Dios, solamente, ¿verdad?, para entrar al lugar santísimo. Toda la vestimenta tiene un significado muy consagrado, el cual, cuando nosotros veamos lo que significa la vestimenta sacerdotal, sumo sacerdote, vamos a darnos cuenta y vamos a agradecerle al Señor Jesucristo que Él haya sido digno de llevar esas vestimentas. Porque nadie aquí en la tierra era mortal, todos somos pecadores. Y eso es lo que significa lo que ve en la cabeza, la santidad, ¿verdad? Y bueno, los colores y todo eso. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando nosotros conocemos esos pequeños detalles, que bueno, no pequeños, literalmente definen la obra del Mesías, porque no nada más era de que no, pues llegó y vino y vio sin pecado y todo eso, no. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, que cuando conocemos su obra a fondo, nos damos cuenta del poder que el Señor Jesucristo tenía para obedecer al Padre, porque para eso se necesita poder de Dios, ¿verdad?, vivir en santidad como el Señor Jesucristo. Todo eso lo hizo el Señor. Por eso la Biblia dice que nos era mejor un sumo sacerdote mejor que uno, ¿verdad?, que era pecador y todo eso. Y eso pues lo cumplió el Señor Jesucristo. Pero bueno, entonces por eso nosotros vemos que el ceder de Pascua, que la fiesta del
las cabañas de Sucot tiene mucha importancia, ¿verdad? Y les digo, ahorita vemos una luna grande, grandota, está bien grande la luna. Ayer estaba bien grandotota, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso Dios dejó la luna así como señales de, ¿verdad? de lo que son las fiestas. Por eso es muy importante que entendamos que, miren, no es de que nosotros digamos, no, pues nos vamos a ir en septiembre, octubre que viene. No estamos diciendo eso. No, porque no sabemos. Pero tenemos que estar preparados. Y les digo, miren, a lo mejor dicen, no, pues es que nos vamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, ojalá y fuera antes de la gran tribulación. Ojalá, todos quisiéramos eso. La Biblia no dice eso. No lo dice. Dicho de paso, ¿verdad? Pero pues si nos vamos, que bueno. O dicen, ¿verdad? No, pues yo me quiero quedar al arrebatamiento, yo no quiero irme o morir y eso. Pues también son pensamientos, pues, ¿verdad? Se vale pensar así. Pero cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, cuando sea el arrebatamiento, antes de que Él venga, la iglesia va a padecer mucho. El pueblo de Israel va a morir la tercera parte, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso nosotros vemos que tenemos que estar preparados el día y la hora y conocer cuál es realmente la obra del Mesías, cuál es la obra redentora del Mesías, cuál es su ministerio redentor. Y como nosotros indagamos más en todo eso, bueno, pues a través de conocer el significado de las 7 fiestas del Señor. Cuando hacemos un estudio, ¿verdad?, profundo, nos enteramos de muchas cosas que Cristo hizo. Y nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro amor por Cristo crece, porque no nada más es de que no, pues murió en la cruz, fue al Padre y eso. No nada más era de que Él fuera al Padre. Él tuvo que cumplir muchos requisitos que humanamente son imposibles de cumplir. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fue sin pecado. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que las fiestas del Señor, las fiestas del Señor nos hablan de esa obra redentora a profundidad, porque Él tenía que cumplir toda la ley. Y si fallaba en una sola cosa, pues ya quedaba descalificado. Y nosotros vemos que Él cumplió todo, absolutamente todo, tal cual estaba. La palabra de Dios fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y vemos que el Padre aceptó su sacrificio porque lo resucitó al tercer día. Porque la Biblia dice que ni la muerte ni potestad nadie pudo, ¿verdad?, culparlo. Porque el Señor Jesucristo tenía su esperanza completamente puesta en el Padre. Por eso le dijo, cuando estaba en la cruz, le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios lo que tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Nosotros vimos en la palabra de Dios que Abraham cumplió ¿verdad? Entendió que era peregrino en esta tierra. Y vemos cómo Abraham, ¿verdad?, habitó en tiendas. Y bueno, sabemos toda la historia de Abraham, cómo estuvo, su mirada estaba puesta en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Entonces también nosotros estuvimos viendo, vamos al libro de Ezequiel 36-27, porque nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la azúcar,
el templo de Dios. Nosotros vimos, ¿verdad? Por ejemplo, el rey David quería hacerle casa a Dios, y vemos desde el libro de Moisés, desde el libro de Éxodo con Moisés, como Moisés, ¿verdad? Dios fue el que le dijo que él iba a habitar entre su pueblo, porque ¿qué fue lo primero que Dios hizo en el libro de Éxodo, cuando sacó al pueblo de Israel? Lo primero que Dios hizo, ¿verdad?, fue darle instrucciones a ese pueblo para que se cuidara uno con otro, para el beneficio de uno con otro, ¿verdad?, del prójimo. Y vemos que le dio las leyes, pero también le dio las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Vimos cómo Dios le dio las instrucciones y le dijo que él lo copiara tal cual estaba, ¿verdad?, como lo había visto Moisés. Moisés vio el tabernáculo original en los cielos. ¿Cómo fue ese tabernáculo? Bueno, nosotros vemos que creo que es el libro de Zacarías, donde Zacarías ve la visión, ¿verdad?, del trono del Señor. Él es el que ve la visión del Señor, del trono de Dios, cómo estaba construido. Entonces vemos, ¿verdad?, que había querubines, que había serafines, que había como él vio a los querubines. Por ejemplo, nosotros hemos visto en imágenes el arca de la alianza, ¿verdad? Ustedes saben. Y Dios le dijo, hazla con unos querubines así. El verdadero arca de Dios, o el verdadero trono de Dios, no son esculturas de oro. No son esculturas de oro. Son querubines protectores, son ángeles poderosos los que están ahí cuidando el lugar santísimo donde está el Padre, donde la Biblia dice que no hay quien, ¿verdad?, vea a Dios y viva. Moisés, cuando vio a Dios, no vio a Dios, Moisés vio al Señor Jesucristo, vio la espalda de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que Moisés vio el arca de la alianza, él vio ángeles, vio querubines. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son los que están cuidando o cuidaron un tiempo la puerta oriental para que no entrara Adán y sus descendientes al huerto del Edén? La Biblia dice que estaba una espada de fuego, pero también había querubines protegiendo ese lugar santísimo. ¿Por qué Dios tiene súbditos que lo protejan si Él es todopoderoso? Él puede, ¿verdad? Él no necesitaría de ayuda para que lo protegiera. Pero como todo rey, tiene, ¿verdad?, desde sus guardias personales y lo demás, soldados de diferentes rangos, tiene todo eso el Señor Dios. Por eso cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo que nos va a presentar con el Padre, pues es como, no es de que vamos a llegar todos, ¿verdad? Ya me muero, ya me voy con Dios y voy a estar a la diestra del Padre y eso. No, porque la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Y qué es lo que hace el sumo sacerdote cuando entra a la presencia del lugar santísimo? ¿Verdad? Bueno, pues rocía la sangre, nos purifica todos los pecados del pueblo. Es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Él está intercediendo
a la derecha del Padre. El Salmo 110 nos habla, ¿verdad? En el Salmo 110, desde el Salmo 110, perdón, ya hablaba de que a la diestra del Padre estaba Dios también. Nosotros lo entendemos perfectamente, lo entendemos. Pero los judíos de aquel tiempo como que decían, ok, ¿verdad? Porque en el Salmo 110 habla de eso, de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Les digo, tiene sus vestimentas de sumo sacerdote, no es de que él anda para allá y para acá, para allá y para acá. Yo no dudo que si Dios se les aparezca a algunas personas, no lo dudo, pero la Biblia a mí me dice que está a la diestra del Padre. No lo dudo, porque Dios es poderoso. Yo no lo dudo, a mí no se me ha parecido. No se me ha parecido. Ángeles también pueden andar por ahí, ayudando, ¿verdad?, a personas y eso. Pero la Biblia me dice que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra, intercediendo por la iglesia, por nosotros, por su cuerpo, porque es su cuerpo por el que está intercediendo. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, cuando Él salga de ese lugar santísimo, los primeros que van a salir de ahí, bueno, primero, ¿verdad?, cuando habla de las trompetas, de las 7 trompetas, dice, ¿verdad?, que los ángeles, yo no sé si Dios los va a llamar o no sé, pero esos ángeles con las 7 trompetas salen del lugar santísimo. Salen dispuestos para tocar su trompeta, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, después de eso, el Señor Jesucristo sale y se pone sus vestimentas del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que ahí es cuando nosotros vamos a morar con el Señor Jesucristo por la eternidad. En el milenio, en la eternidad. Por eso, miren, ¿de qué nos llenamos nosotros la cabeza en 50 años, en 20 años, en 10 años? Miren todo de lo que estamos llenos en la cabeza y miren qué tanto de todo eso es verdad y tiene, ¿verdad?, beneficios para la vida eterna, ¿verdad? Nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios a través de su Espíritu Santo nos enseña la realidad, nuestra realidad como seres humanos. Nuestra realidad no es la que nosotros pensamos, no es la que vemos en la televisión, no es lo que los medios nos enseñan o nos quieren enseñar. Nuestra realidad es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la vida es como una neblina, hoy estamos y mañana nos vamos. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es más preciosa que toda oro del mundo, que todas joyas preciosas. O sea, ¿por qué? Porque realmente te da lo que te da el dinero, lo que no te da el dinero. El dinero te puede dar una aparente paz, pero pues por allá puede salir alguien y robarte y bueno, y hacer muchas cosas, ¿verdad? El dinero no puede cuidar tu vida. Bueno, y todo eso te da una felicidad, te compras un carro del año, 2 carros del año, todo lo del año. Y quieres y no tienes satisfacción. La palabra de Dios nos da satisfacción, nos da realmente el gozo que todo ser humano necesita. ¿Cuándo comienza eso? Cuando nosotros comprendemos que nos convertimos en morada de Dios, o casa de Dios. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos empieza a guiar a las cosas de Dios.
Y ahí es donde comienza una lucha. Le creo a Dios, le creo acá, le creo a Dios, le creo al mundo, le creo a Dios, le creo aquí. Y ahí está, ¿verdad? La batalla. Entonces, por eso cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios realmente tiene para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, dice que es mejor comer donde haya paz, gozo y armonía que donde hay todo engordado, manjares y todo eso, pero hay disensión, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice también, así ahora sí en Zacarías 14:16, nos dice: todos los que sobreviviesen, sí, ya lo leímos, ¿verdad? De todos los que sobrevivieran de las naciones van a venir a celebrar las fiestas del Señor, ¿verdad? Eso nos dice ya cuando entremos en el milenio. Y muchas veces pensamos, ¿verdad?, que en el poco tiempo que tenemos de vida ya sabemos todo lo que ha pasado en el mundo. No lo sabemos todo. Gracias a Dios nacimos en un tiempo donde hay un poco de bonanza, pero otros lugares están bien horribles, hay guerras y todo eso, pero nosotros no, gracias a Dios. Para donde hay guerras y todo ese caos, pues ellos, ¿verdad?, quisieran que su realidad cambiara, pero esa es su realidad, la que ellos están viviendo. Su realidad es de que solamente van a estar ahí un tiempo y se van con el Señor, los que tienen a Cristo en su corazón. Entonces, nosotros como seres creados, tenemos que entender que necesitamos aprender más de Dios. No, miren, no es de un maestro súper inteligente, no es de Albert Einstein, no es de de todos esos científicos, de Platón y todos esos pensadores, de toda esa gente, ¿verdad?, que tiene conocimiento de las cosas materiales. No, nosotros estamos siendo enseñados por el creador del sol, el creador de la luna, el creador de la luz, el creador, ¿verdad?, de la vista. La otra vez estaba viendo, ¿verdad?, un programa ahí, una persona que sale ahí, ¿verdad?, en YouTube. Y yo me quedé, de verdad que me quedé así, mi cerebro tardé pensando como varios días, honestamente. Porque esta persona era una persona daltónica. Y fue al doctor, ¿no? Esa persona daltónica no puede ver ciertos colores. Por ejemplo, el rojo, no pueden ver el rojo. No pueden ver él no puede manejar porque no va a distinguir los colores verde, amarillo y rojo. No lo puede. Y él tenía la esperanza de que con unos lentes, con un especialista en esas cosas, pudiera detectar el color rojo. Su esposa era una muchacha anglosajona, así, blanca y eso, güerita y eso, ojos de color y eso. Y él tenía la esperanza de que iba a poder ver a su esposa. Y le dijeron: tus ojos, le dijeron, no tienen, cuando dijeron no tienen cómo detectar el color rojo, le dijo: no tienen el color rojo. Yo me quedé así y dije, o sea que aún dentro de nuestros ojos oculares, es una complejidad impresionante para poder detectar los colores. Les digo, estas personas son daltónicas. Ellos ven el rojo y lo ven así como un gris, un medio gris verde, porque verdad, yo busqué cómo ve un daltónico. Ellos no pueden ver el rojo, lo ven como verde, como café, verde café. Y yo dije, Dios mío, nuestro cuerpo, nuestra creación es tan compleja y perfecta, ¿verdad?, que solamente Dios pudo haberlo hecho. Porque nosotros podemos distinguir colores, podemos tocar, sentir en segundos, ¿verdad?, el toque de aquí llega al cerebro. Y bueno, es un sinfín, una maravilla, ¿verdad?, de creación. Claro, también tiene muchas tentaciones y todo eso, pero es una maravilla
de creación. Mi voz, para que me la escuchen, se necesita que haya aire, que yo tenga cuerdas vocales que los animales no tienen, ni los changos, para que a través, pero bueno, ¿verdad? Estamos aprendiendo del diseñador de esa maravilla de creación. Él es el que nos está enseñando a nosotros como seres humanos. Ese es un privilegio que, pues sí, yo pienso que muchos ángeles, muchas creaciones, otras cosas no lo tienen, ¿verdad? Entonces, en Ezequiel 36:27, por eso cuiden todas las partes de eso, aliméntense bien y todo, porque de verdad que hasta un diente, cuando no han soñado que se les cae un diente, que hasta quieren pegar el grito ahí, ¿verdad? Cuídense, cuiden sus ojos, cuiden sus oídos y todo, pero bueno, dice Ezequiel 36:27, nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la voluntad del Padre es de que nosotros nos convertamos en tabernáculo de Dios, que el Señor habite dentro de nosotros, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en los evangelios, ¿verdad?, que el Padre va a ser morada dentro de nosotros cuando guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Miren, tenemos que repetirlo porque a veces, ¿verdad?, está un poco mal interpretado todo esto. Sus mandamientos nos dice qué hacer, qué no hacer, nos dice qué es pecado, nos dice qué no es pecado, nos dice qué hacer, qué no hacer, pero también nos dice qué hacer cuando pecamos. El apóstol Pedro dijo, ¿verdad?, santifíquense en mi palabra. Pero muchas veces no nos santificamos porque no pedimos perdón a Dios, ni oramos. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es de que nosotros nos convirtamos en tabernáculos de Dios. Porque un día nosotros, ¿verdad?, pues ya desde que Dios nos selló, desde que Dios nos apartó, el Espíritu de Dios va a morar dentro de nosotros. ¿Y para qué va a morar el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Bueno, ¿verdad?, en pocas palabras, para que leamos su palabra. Porque si decimos, ¿verdad?, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. O sea, uno dirá, ok, ponemos por obra pues lo que yo pienso que es bueno. No, ese es un error que lo dejan a la imaginación. Los preceptos de Dios, las obras del Señor están en su palabra. Ahí es donde nosotros tenemos que poner atención en eso, en lo que la Biblia nos ordena. Y arriba dice que nos va a dar un corazón nuevo, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestros sentimientos van a ser moldeados, pues sí, a la manera del Señor Jesucristo, a la manera de Dios. Y esa obra nosotros vemos, ¿verdad?, que la hizo cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra. ¿A qué vino a hacer el Señor? Vino a transformarnos en tabernáculo de Dios, en tabernáculo de Dios, del Padre. Y dijo, ¿verdad?, no los dejaré huérfanos, yo les voy a enviar a mi Espíritu Santo para que para que andemos en su palabra, para que guardemos, para que no nos sintamos solos. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la fiesta de los tabernáculos no solamente es, ¿verdad?, por ejemplo, lo que los judíos hacen está súper bueno, súper buenísimo. Hacer un azúcar y todo eso, claro, ya saben lo que se celebra en estos días.
Eso está muy bien porque así nos mantiene ocupados en las cosas de Dios. Nos mantiene, ¿verdad? Ocupados en las cosas del Señor, en su obra, y nos preparamos y estudiamos lo que significa la Sukkot, la azúcar, las chozas, porque nosotros venimos a ser morada del Señor. Les digo, ahorita los judíos están celebrando el Sukkot, qué bueno, qué bueno. Pero ellos son los que se meten al azúcar, y sí tiene mucho que significado, porque el Sukkot significa, ¿verdad?, que están a la intemperie en el desierto, que su dependencia es completamente de Dios, completamente de Dios. Y que un día fuimos esclavos, peregrinos, pero que un día nosotros, bueno, nos recuerda nuestra verdad, que eran peregrinos ellos, o sea, no tenían una morada fija, un hogar, no tenían una casa, porque iban, ¿verdad?, de pasada por la tierra. Eso es lo que a nosotros nos recuerda, que solamente vamos de pasada por esta tierra. ¿Y a quién queremos sorprender? Pues yo pienso que a Dios, ¿no? Porque todos los artistas famosos, todas las personas, pues se van. Y pues, ¿verdad?, pasa el tiempo, las generaciones, y ya se fueron. Por ejemplo, a ver quién se acuerda de Pedro Infante. ¿Quién oye las canciones de Pedro Infante? Ni lo conoce. ¿Quién conocía a José Alfredo Jiménez? El que decía que la vida no vale nada. Ni siquiera saben quién es. Bueno, pues esos eran los Elvis Presley, eran los cantantes de moda, ya se les olvidó. El Michael Jackson, ¿verdad? Ya se acuerdan, ya su música casi se inició. Pero bueno, entonces, ¿verdad? Aquí nosotros vamos de paso, solamente. Y tenemos que aprovechar nuestra vida, pues ya las cosas de Dios, porque, como les digo, ¿verdad?, eso es lo que nos recuerda la fiesta de Sukkot. Y ya el domingo vamos a hablar de lo que es la obra del Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, cómo Él se presentó a la presencia del Señor y todos los requisitos que tuvo que haber pasado para redimirnos, salvarnos, ¿verdad?, del pecado y de la muerte eterna. Y bueno, vamos a estar orando para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en estos días, Señor, hemos, Señor, llegado a un año más, Señor, una fiesta más, Padre, de Sukkot, Señor, en esta vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por habernos dado entendimiento, Señor, de lo que es tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Tu obra redentora, Padre, después de la cruz, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo y que bendiga, Señor, a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Te damos gracias, Señor. Padre, también te pedimos, Señor, que bendigas a Yael y a Katy, Señor, que cumplen año este mes, Padre. Bendícelas, guárdalas, protégelas, Padre, que sigan creciendo en tu sabiduría y tu gracia, Señor, para Dios y con los hombres, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendícelas y guárdalas, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.